Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero hacer con ustedes un video un poco diferente de cómo hemos venido realizando los otros videos anteriores. Como bien saben amigos, actualmente nos encontramos en un mercado bajista donde se augura de que estamos posiblemente en la última caída o la antepenúltima caída. Entonces se me ocurrió compartir con ustedes mi vivencia o experiencia desde el punto de vista de un inversor retail que apenas está empezando y quiere iniciar en este mundo de las criptomonedas. Como bien saben amigos, existe un mito o un miedo acerca de este ecosistema. Muchas personas salen en pérdidas, salen con una mala experiencia y se riega el rumor de que esto es una estafa, de que no sirve, de que las altcoins son una basura, de que sinceramente se llevan una mala experiencia y con ella una pérdida económica. En mi caso personal, tengo un año invirtiendo en este ecosistema. Inicié en un mercado alcista, grave error. Para un inversor principiante no es el momento adecuado de invertir. De hecho, yo quedé, entre comillas, atrapado. Y digo entre comillas porque mi visión siempre fue a largo plazo. Entonces, en el corto plazo sí quedé atrapado, pero en el largo plazo todavía tengo tiempo a mi favor. Pero bien, ese no es el punto. El punto es, amigo, de que quiero hacer el video ahora que estamos en el mercado bajista. ¿Cómo sería un posible escenario de entrada para una persona que está iniciando? ¿Cómo se prepararía? Porque obviamente iniciamos en cero, al menos la mayoría así lo hacemos. Por eso son esas altas estadísticas de personas que salen diciendo que perdieron dinero, que el ecosistema no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo me hubiese preparado? Número uno, entendiendo que el mercado actualmente está bajista, se sobreentiende que el inversor retail es cuando menos invierte, porque lamentablemente el inversor retail inicia a invertir a partir del FOMO, empieza a invertir a partir de las emociones. Y es ahí, amigo, donde está el primer error. Al invertir tú por emociones, lo que estás haciendo es cegarte de las oportunidades y de los riesgos. Entonces, en este caso, lo primero que yo tomaría en cuenta es la temporalidad. ¿En qué temporada nosotros nos encontramos? ¿Temporada alcista o temporada bajista? Identificando ese primer escenario, lo primero que yo hago es darme cuenta si ahí hay oportunidad o hay mucho riesgo. Entonces, identificando rango de, ¿cómo te lo diría? Rango de margen ganancia-beneficio, entonces yo tomo una decisión, si entro o espero un poco. Te lo pongo de esta manera. Imagínate que Bitcoin estaba en $126,000 y a partir de los $126,000 que estaba como por acá, ha venido cayendo hasta los 115, 110, 100, 80 y actualmente nos encontramos en los 60. Ok, toda esa caída ha venido realizándose, y si tú hubieses centrado, digamos, después de 126 a 115, igual hubieses quedado atrapado, pensando tú que estabas comprando barato.
Si después hubiese caído a 110, igual siempre hubiese seguido atrapado. Si después hubieses comprado en 80, igual estabas atrapado. Si ahora compras en 60, igual puede que siga que haya una caída adicional a 50, pero ahí es donde está lo interesante. Lo interesante es de que ya el mercado desde los 126 hasta acá ya cayó alrededor de un 70%, 60-70%. Entonces, eso a ti te da un punto de partida para poder identificar la oportunidad. ¿Por qué? Porque históricamente Bitcoin en sus últimos ciclos viene cayendo un 70-60%. Eso a ti te da la intuición de que Bitcoin ya está tocando fondo. Puede ser que caiga 50, sí, pero tú ya estás evitando toda esta caída tú ya la evitaste. Obviamente el mercado jamás ni nunca va a caer en picada, siempre para abajo. Entonces, eso es lo primordial que tú tienes que identificar. ¿En qué parte del ciclo estás entrando? Suponte el caso contrario. Imagínate de que el mercado se revierte y a partir de aquí Bitcoin empieza a subir primero a 70, después a 80, después a 90, 100, 110, 120, 130 y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que identificar en qué parte del ciclo alcista tú estás entrando, porque no es lo mismo entrar cuando Bitcoin se revirtió de 60, ¿verdad? Entonces tú tienes todo este tramo para agarrar ganancias, a que vengas a comprar aquí y después de ahí el precio rebote para abajo. Entonces tu margen siempre es reducido o es más largo en dependencia de qué punto tú entres. Entre más estés cerca del suelo, mejor retorno vas a tener. Entonces, lo primordial es aprender a leer el ciclo y en qué momento estás entrando. Lo siguiente que me hubiese gustado o cómo lo haría es identificar uno o dos proyectos que tengan potencial real de explotar en ese momento, no en la siguiente narrativa, no en los proyectos ya 100% establecidos, sino en los proyectos que están en ese momento fuertemente en narrativa de expansión y desarrollo. No me fuera Bitcoin, no me fuera Ethereum, no me fuera a criptomonedas random desconocidas, no me fuera memes, no me fuera a la moneda más barata porque obtengo muchas monedas por poco dinero. No, no cometiera ese error. Te lo voy a explicar por qué. Porque ahorita es el momento ideal para uno poder identificar el proyecto ganador del momento, no del próximo, no del pasado, no del que posiblemente puede ser, no, el del momento. Bien, ¿y cómo yo voy a saber cuál va a ser el proyecto del momento? Entonces es ahí donde me tomo el tiempo de investigar, de averiguar en qué momento se encuentra cada proyecto. Porque, ok, ya todos conocemos a Bitcoin, ya todos conocemos a Ethereum, a Solana y cualquier otro proyecto que te puedas imaginar que son ya proyectos establecidos y de enorme capitalización. Eso ya lo sabemos. Pero si tú ingresas en esos proyectos, prácticamente tu retorno va a ser mínimo, mínimo. En cambio, si esa misma cantidad de dinero que tienes dispuesto a invertir la pones en el proyecto que va a tener su mayor
despegue en ese momento, entonces tú vas a aprovechar la ola o vas a aprovechar el momento de ese despegue cuando el mercado revierta la situación. En este caso, cuando el mercado cambie su estructura de tocar suelo de su bear market a iniciar su cambio de estructura para un mercado alcista. Ok, entonces no cometería el error de empezar a comprar criptomonedas a lo loco. Porque ya viene el bull market, voy a empezar a comprar cualquier cosa. No, no cometería ese error. Te lo explico ahora por qué. Porque número uno, al ser un inversor retail, normalmente o lo común es que iniciamos con poco capital, con poca inversión. Número dos, iniciamos con mucho miedo, siempre el miedo a perder, siempre el miedo a que las cosas no nos salgan a como nosotros pensábamos. Entonces siempre tenemos ese miedo. Número tres, al diversificar mucho en demasiadas monedas, lo que estás haciendo es diluir tu capacidad de inversión y de retornos, porque obviamente no todas las monedas van a tener el mismo resultado. Quizá algunas no despeguen y es ahí donde vas a diluir la fuerza de ganancias en el proyecto ganador. Entonces, como tú estás iniciando, enfócate en uno, máximo dos proyectos, de manera de que tu visión o tu inversión vaya de la mano con el conocimiento y cuando el mercado realmente despegue, porque eso siempre llega a suceder, entonces tú vas a tener toda la ventaja del mundo porque le metiste lo más que pudiste a medida que se te permitiera tu economía y en uno o dos máximo proyectos tú vas a tener retornos bastante considerables. Si los comparamos a que los hubieses metido en Bitcoin o lo hubieses metido en Ethereum, que es cierto, son proyectos que te van a dar bastante seguridad y garantía, pero no el retorno que quizás otro proyecto que está en pleno apogeo te iba a dar de retornos. Entonces, esto es bastante importante porque de esta manera tú estás aprovechando el momentum, como se dice popularmente. Tú estás aprovechando la ola. ¿Y qué va a pasar? Que como tú estás aprovechando la ola, entonces al momento que el mercado te empiece a dar esos profits, te empiece a dejar tus beneficios, ahí tú lo que vas a hacer es rotar esa ganancia a las criptomonedas que ya te van a dar esa seguridad, llámese Bitcoin o llámese Ethereum. Entonces te vas a dar cuenta que la misma inversión te va a dejar mejores rendimientos, porque antes lo ibas a invertir directamente en Bitcoin por seguridad y por jerarquía. Pero la otra criptomoneda que evaluaste con gran potencial de momento, con todos los fundamentales, con la narrativa del momento, esa es la criptomoneda que a ti te va a dar la facilidad de duplicar o triplicar tu dinero. Entonces ahora tú estás invertido o reinvertido en Bitcoin y en Ethereum con la ganancia que te dejó el proyecto que analizaste. Entonces, eso es lo segundo que yo haría. Reinvertir mis ganancias a Bitcoin o Ethereum. De esa manera tú estás rotando ganancias y es lo que hacen los traders y es lo que hacen los inversores que ya tienen experiencia. Por eso, una vez que las altcoins empiezan a despegar,
posteriormente inicia el periodo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque todos empiezan a rotar ganancias a Bitcoin y Bitcoin empieza a subir y después las altcoins empiezan a caer y se desploman. Ese es el ciclo que normalmente sucede en todos los periodos. Entonces, como tú estás identificando el momento bajista y estás identificando el proyecto del momento, entonces es ahí donde tú te posicionas. Ahora tú estás entrando desde un punto de vista estratégico, más que desde la ignorancia, más que desde el miedo. Tú estás entrando desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista del conocimiento y desde un punto de vista con un horizonte ya más eh, con un horizonte más acorde a lo que puedes esperar obtener. De esta manera, tú iniciarás, como se dice popularmente, con el pie derecho y con una mayor perspectiva positiva del mercado. Ahora bien, ojo, y es bastante importante no caer en la trampa que caen muchas personas que ven subir su portafolio y no toman ganancias creyendo que el mercado siempre va a subir y siempre va a subir. Te recuerdo de que el mercado va por momentos. Muchas veces el dinero siempre va rotando y va cambiando de manos. Si tú no tomas ganancias, entonces te quedarás atrapado. Es importante siempre reinvertir tus ganancias. Toma tus beneficios. ¿Por qué? Porque naturalmente el mercado va a caer y tú te vas a quedar sin nada. Vas a tener que esperar demasiado tiempo para volver a ver algún cierto margen de ganancias y eso te va a frustrar. Entonces siempre toma ganancias. La idea es de que no te salga del ecosistema, pero sí que vayas adquiriendo más activos, más criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea Ethereum o llámese cual se llame, que vayas adquiriendo más activos con dinero que te va dejando el mercado. Y adicionalmente, pues con lo que tú mismo puedas seguir metiendo al ecosistema, pero en línea general es ir duplicando el dinero con lo que el mercado te va dejando. ¿Se entiende la idea? Espero que sí. Entonces, ahora bien, esto estamos hablando de identificar el momento ideal, el proyecto ideal del momento. No el que va a ser dentro de 5 años, no el que va a ser en la próxima narrativa, no, es el del momento. Por eso tienes que dedicar tiempo, unas cuantas horas para identificar en qué punto está el mercado, cuáles son los proyectos que están sonando, cuáles son las noticias, etcétera, etcétera. Ok, una vez que ya tienes identificado en qué punto se encuentra el ciclo, cuál es el proyecto o el vehículo ganador o el caballo ganador en el cual tú vas a invertir. Una vez que ya tienes esos dos pasos, planificas tu salida, que es básicamente lo que te acabo de decir. Tienes que aprender a tomar beneficios y a ver a dónde los vas a reinvertir. Error capital, no te recomiendo reinvertirlos en más altcoins. ¿Por qué? Porque el mercado se va a desplomar posteriormente. Cuando la euforia llegue a máximos, el mercado se va a desplomar y lo que en su momento fue ganancia se va a volver a convertir en pérdida momentánea, porque obviamente adquiriste este activo, adquiriste criptomonedas de parte de una ganancia que ya fue correspondiente a lo que el mercado te dejó. Entonces, siguen siendo ganancias, pero en papel vas a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque compraste seguramente esas criptomonedas caras y el mercado se va a caer, entonces vas a quedar en rojo. Siempre una ganancia, pero en papel vas a estar en rojo o en pérdidas. Y la idea es de que psicológicamente tú vayas manejando que tu portafolio se vaya viendo lo más
positivo o lo más cercano al precio real que el mercado está reflejando. Entonces, la idea más adecuada es la ganancia, reinviértelas en Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin va a ser el siguiente movimiento al alza. Después de las altcoins viene Bitcoin a pompear. Entonces, ese sería lo más adecuado y lo más ideal para una persona que está iniciando en el ecosistema. Ahora bien, ya que tienes tu estrategia de, de entrada y tu estrategia de salida, viene lo más importante, la autoeducación posterior a eso. Te lo voy a explicar por qué. Porque, ok, aprovechaste el momento, aprovechaste la ola, tienes que entender algo. Esos proyectos que te dejaron esos beneficios y esas ganancias del momento, no es que siempre te van a dejar esa ganancia, porque vuelve y te repito, el mercado va rotando, el dinero se va moviendo, entran nuevas narrativas, entran nuevos proyectos y es ahí donde tú empiezas a ver el panorama un poco más amplio. Empiezas a entender que hay ciclos donde es provechoso comprar. Hay ciclos donde es mejor ir guardando liquidez, porque si el mercado va subiendo demasiado, no es recomendable ir comprando. Lo mejor es ir guardando liquidez. ¿Cómo se compra, cómo se guarda liquidez? Compra USDC y manténlo en tu cuenta. Y ahí vas acumulando USDC para que cuando lleguen las caídas fuertes, tú ahí entras y vas acumulando y vas acumulando. Ahora, tienes que entender cómo armar un portafolio bastante sólido. Y el portafolio bastante sólido lo vas a armar en base a tu nivel de riesgo, no en base a lo que otras personas te digan. Porque muchas personas te pueden decir, sí, invierta en la base sólida del ecosistema, Bitcoin, Ethereum, Solana, ¿verdad? Porque es lo más seguro, pero quizás tú quieres tener retornos un poco más ágiles, algo que te deje mayor ganancia, entonces eso no te va a servir. Te va a servir si tienes una perspectiva a largo plazo, donde lo que buscas es permanencia y seguridad. Ahí sí te va a servir. Pero digamos, si tú tienes un perfil de riesgo eh, un poquito más amplio, donde quieres retornos, digamos, un poquito más grande, que es válido, ¿verdad? No tiene nada de malo. Entonces esos no son los vehículos adecuados. Los vehículos adecuados van a ser proyectos que estén empezando o que sean de narrativas que aún no despegan o que no están en el momento. Entonces ahí es donde vienes tú y dices, bien, ok, ahora lo que yo deseo es posicionarme en la siguiente narrativa, porque así como por suerte o como por llames como le llames, me posicioné en este momento, así mismo me quiero posicionar, pero con más tiempo, con más anticipación y obviamente invirtiendo un poquito más dinero para obtener muchísimo más retorno. Ahora ya te estás preparando con sumo tiempo y con mayor, digamos, liquidez para que cuando el momento llegue, tú estés súper bien posicionado. Y es ahí donde ya entramos en otro nivel, donde tú ya estás gestionando riesgo-beneficio, empiezas a estudiar un proyecto, viéndole sus cualidades, viéndole su narrativa, viéndole su lógica, viendo por qué parte encaja en la estructura del ecosistema,
si es viable, si es puro marketing o si realmente es un producto ganador. ¿Cómo tú lo sabes? Bien, vuelvo y te repito, investigando, estudiándolo. Recuerda que esto es inversión, no es juego, no es entretenimiento, no es adivinanza, es inversión. Y si tú lo quieres tener como algo rentable, tienes que aprender a invertirle tiempo de investigación porque el negocio lo amerita. Pero si tú solamente vienes y como que vas al casino, dices, voy a este proyecto a ciegas, sin saber si es un meme, sin saber si es una estafa, sin saber qué es realmente, cómo funciona, quién lo diseñó, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tienes todas las opciones en tu contra, porque no sabes en qué estás metido, no sabes cómo funciona, ni sabes absolutamente nada. Pero cuando tú te tomas el tiempo de investigar, de analizar, de sacar tus propias conclusiones, de comparar, de ver cómo va la cronología del desarrollo del ecosistema de las criptomonedas, y empiezas a encajar todos los hilos, te vas a dar cuenta de que este proyecto viene por esta línea, este proyecto puede ser que encaje aquí, y ahí es donde tú empiezas a alinear todas las piezas y te vas a dar cuenta que todo va encajando en base a una agenda, en base a una cronología de cómo las cosas tienen que ir desarrollándose e implementándose. Las cosas no suceden sí porque sí, no suceden desordenadamente, no suceden por arte de magia, suceden porque tienen que ir gradualmente implementándose, desarrollándose y ejecutándose. Entonces, de esa manera tú podrás anticiparte al movimiento mucho más antes que la mayoría, porque la mayoría lo que hacen es dejarse llevar por el ruido, dejarse llevar por la emoción, y es ahí donde quedan atrapados. No les gusta hacer la tarea, no les gusta hacer los deberes, y por ende es ahí donde perdemos mucho dinero y después salimos con una mala experiencia. Pero realmente este es un ecosistema nuevo, emergente, será el nuevo modelo económico del futuro, donde si tú aprendes a verlo de la manera o desde el punto de vista adecuado, podrás darte cuenta de que estás en una muy buena posición. Simple y sencillamente tómalo con la responsabilidad que amerita, y teniendo la mente abierta y siendo muy respetuoso con el mercado. Cierto que empezamos tierno, es cierto que empezamos ignorando un sinnúmero de situaciones, pero parte del aprendizaje es iniciar teniendo un objetivo claro, para no dejarte llevar del ruido, para no dejarte llevar de las opiniones de las demás personas, porque vas a encontrar a un sinnúmero de personas que te van a querer vender un producto, te van a querer vender un determinado proyecto, o simple y sencillamente van a querer crear contenido para ellos estar generando vistas. No quiero hablar mal de nadie, no quiero decir que estoy atacando a alguien, simple y sencillamente es parte también de que uno aprenda a ser autosuficiente en nuestra gestión de información. Podemos escuchar opiniones de muchas personas, pero uno mismo es el que saca su propio análisis y conclusiones sin dejarse llevar al 100% de lo que está diciendo X o Y persona. Entonces, espero que este video te haya gustado, te haya servido de algo, que te haya aportado algo de valor, porque parte de mi experiencia o vivencia en este tiempo que llevo en el ecosistema ha sido esto que te estoy retransmitiendo.
y espero de que a las nuevas personas que están ingresando en el ecosistema pueda servirle de algo. Véanlo como una oportunidad más que como un momento catastrófico o un momento donde no hay oportunidades. Al contrario, en los momentos de caída es donde están las oportunidades. En los momentos donde el mercado sube es ahí donde hay que esperarse, a menos que sea trader, porque los traders pues pueden operar subiendo y bajando, pero si tú no eres trader, lo ideal es poder ejecutar un plan bastante estratégico en puntos específicos de entrada y salida, donde vayas teniendo la oportunidad de ir acumulando ganancias y reinvirtiéndola en los proyectos que mayor te sean de conveniencia. Lo que muchas personas hacen pues es reinvertir en Bitcoin y ir acumulando Bitcoin porque Bitcoin es como la reserva, Bitcoin es como el tope de la cadena y lo que siempre se va a revalorizar mucho más que las demás criptomonedas. Entonces ese es el objetivo, pero cada quien tiene sus propios objetivos y la idea es de que tú puedas tener el mejor rendimiento con el conocimiento que puedas ir acumulando en el camino. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, pues por favor te pido que me apoyes con un like o un comentario positivo, o si tienes alguna crítica, pues de igual manera, con todo el gusto del mundo la acepto, porque en mis videos siempre lo repito, no soy un profesional, no soy una persona que tenga conocimientos avanzados sobre este ecosistema, simple y sencillamente soy un inversor retail que trata de ir avanzando y aprendiendo en el camino, y lo poco que he podido aprender pues trato de retransmitirlo como una vivencia, no como un experto, sino como una experiencia que me ha tocado vivir y la retransmito a las personas que están iniciando. Siempre lo he dicho, así como yo también en el camino fui aprendiendo de personas que ya estaban en ciclos pasados, así yo también he venido aprendiendo de ellos y ahora siento que me toca a mí retransmitir mi vivencia para que otras personas puedan tener una mejor idea de cómo es estar invertido en este ecosistema. Así que bien amigos, depende de ti si sales del mercado llorando o si sales del mercado riendo, porque los dos escenarios y los dos caminos están puestos para ti, simple y sencillamente depende del tiempo y desempeño que tú le, le des al ecosistema y cómo tú tomes tus decisiones. Pero espero de que mis palabras te hayan servido. Recuerda, no soy un asesor financiero. Mi intención no es incitar a nadie a que invierta un dinero que no se puede permitir perder, pero solamente trato de compartir mi experiencia, mis sentimientos y lo que yo hubiese hecho si estuviera en este momento comenzando nuevamente. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao y muchas gracias por tu tiempo.